Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque les traigo un vídeo que les va a volar la cabeza. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de Kerem, ese personaje que tanto queremos, y de su padre. Pero no se imaginan lo que vamos a descubrir. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado oculto durante mucho tiempo. Un secreto que involucra al padre de Kerem y un sueño que parecía imposible de alcanzar. Un sueño que, contra todo pronóstico, se ha hecho realidad. Sí, señoras y señores, escucharon bien. Hoy vamos a hablar de ese sueño cumplido, de los obstáculos que se superaron y de la emoción que embarga a toda la familia. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta gran familia. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el secreto del padre de Kerem y su sueño cumplido. Para entender la magnitud de este secreto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. El padre de Kerem, Mehmet, siempre ha sido un hombre trabajador y dedicado a su familia. Desde muy joven tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero siempre mantuvo una actitud positiva y una sonrisa en el rostro. Lo que muchos no saben es que Mehmet, además de ser un padre ejemplar, albergaba un sueño profundo en su corazón: convertirse en músico profesional. Desde niño, Mehmet amaba la música. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, escuchando a sus ídolos y practicando incansablemente. Su talento era innegable, sus dedos danzaban sobre las cuerdas, extrayendo melodías que hacían vibrar el alma. Su voz, aunque nunca entrenada formalmente, poseía una calidez y una emotividad que cautivaban a quienes lo escuchaban cantar en las reuniones familiares o, de vez en cuando, en algún pequeño bar de su barrio. Sus ídolos eran leyendas como Bob Dylan, Joan Baez y Leonard Cohen, trovadores que con sus letras y melodías simples, pero profundas, lograban conectar con la gente de una manera especial. Mehmet soñaba con hacer lo mismo, con componer canciones que tocaran el corazón de las personas y les brindaran consuelo, esperanza y alegría. Su talento era innegable, pero las circunstancias de la vida lo obligaron a dejar de lado su pasión para dedicarse a trabajos más estables que le permitieran mantener a su familia. La crisis económica de su país, la falta de oportunidades y la presión de tener que proveer para sus seres queridos lo llevaron a tomar una decisión difícil: abandonar su sueño y enfocarse en encontrar un empleo que le garantizara un ingreso seguro. Trabajó en la construcción, como taxista, e incluso tuvo un pequeño puesto de venta de frutas en el mercado. Cada uno de esos trabajos lo alejaba más de su música, pero lo acercaba más a su objetivo principal: asegurar el bienestar de su familia. A pesar de ello, la música nunca abandonó su corazón. En cada momento libre, Mehmet sacaba su guitarra y dejaba que las melodías fluyeran, encontrando consuelo y alegría en cada nota. Esos momentos eran sagrados para él. Se encerraba en su pequeño estudio, un espacio improvisado en el ático de su casa, y se perdía en el mundo de la música. Allí, lejos del ruido y las preocupaciones del día a día, podía ser él mismo, podía expresar sus sentimientos y conectar con su pasión. Componía canciones sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la lucha por un mundo mejor. Sus letras eran un reflejo de su vida, de sus experiencias y de sus sueños. Kerem, desde pequeño, fue testigo del amor de su padre por la música. Lo veía tocar la guitarra, cantar con pasión y componer canciones llenas de sentimiento. Siempre sintió admiración por su padre y por su talento, pero entendía las responsabilidades que Mehmet tenía. Recuerda con cariño las noches en las que se quedaba dormido escuchando a su padre tocar la guitarra. Esas melodías se grabaron en su memoria y lo acompañaron a lo largo de su vida. Siempre sintió un profundo respeto por el sacrificio que su padre había hecho por su familia y por la manera en que, a pesar de las dificultades, nunca había perdido su pasión por la música. Sabía que su sueño de ser músico profesional era algo lejano, casi imposible de alcanzar. Las conversaciones sobre el futuro de su padre solían estar teñidas de resignación y tristeza. Mehmet, aunque amaba la música, no creía que fuera posible dedicarse a ella profesionalmente. Había visto a muchos músicos talentosos fracasar y no quería que eso le sucediera.
Prefería la seguridad de un trabajo estable, aunque eso significara renunciar a su sueño. Sin embargo, nunca dejó de alentarlo y de creer en él. Kerem se convirtió en el mayor fan de su padre. Lo animaba a seguir tocando, a componer nuevas canciones y a no perder la esperanza. Le decía que su música era especial y que merecía ser escuchada por el mundo. Lo acompañaba a las pocas presentaciones que Mehmet hacía en bares locales y lo filmaba con su celular, con la esperanza de que algún día alguien reconociera su talento. El secreto que Mehmet guardaba era precisamente ese, su sueño frustrado de ser músico. Nunca lo había revelado abiertamente a nadie, ni siquiera a su esposa, por temor a ser juzgado o a sentirse avergonzado por no haberlo logrado. El fracaso era un fantasma que lo perseguía. Sentía que había desperdiciado su talento y que había defraudado a aquellos que creían en él. Sentía que había fallado a su propio sueño, que había dejado escapar una oportunidad única en la vida. La culpa lo carcomía por dentro. Se sentía responsable de no haber perseverado, de no haber luchado lo suficiente por su pasión. Se preguntaba qué habría sido de su vida si hubiera tomado otro camino, si hubiera arriesgado todo por la música. Pero lo que Mehmet no sabía era que su sueño, aunque dormido, seguía vivo en el corazón de Kerem. Ese sueño se había convertido en una promesa, en un compromiso que Kerem había hecho consigo mismo. Iba a hacer todo lo posible para que su padre pudiera vivir la vida que siempre había deseado. Kerem, al ver el talento de su padre y su pasión por la música, decidió que haría todo lo posible para ayudarlo a cumplir su sueño. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ver a su padre feliz. Se sentía en deuda con él por todo lo que había hecho por su familia. Quería retribuirle de alguna manera y la música era la forma perfecta de hacerlo. Durante años Kerem ahorró cada centavo que ganaba con sus trabajos a tiempo parcial. No se compraba ropa nueva, no salía con sus amigos y renunciaba a muchas cosas para poder juntar el dinero suficiente para sorprender a su padre. Trabajaba como camarero, repartidor de periódicos y hasta como ayudante de construcción durante los fines de semana. Cada euro que ganaba lo guardaba en una alcancía con la forma de una guitarra. Su determinación era inquebrantable. Finalmente llegó el día. Kerem, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le reveló a su padre su plan. Le dijo que había ahorrado dinero para que pudiera grabar un disco profesional. Había investigado estudios de grabación locales, contactado a músicos profesionales y elaborado un plan de marketing para lanzar el disco. Tenía todo listo. Al principio Mehmet no podía creerlo. Pensaba que era una broma, pero al ver la seriedad en los ojos de su hijo, se dio cuenta de que era verdad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, inundando su rostro de emoción. La incredulidad se mezclaba con la alegría y la gratitud. No podía creer que su hijo hubiera hecho algo así por él. Mehmet se sintió abrumado por la generosidad y el amor de su hijo. Nunca imaginó que Kerem haría algo así por él. Se sintió agradecido y orgulloso de tener un hijo tan maravilloso. Lo abrazó fuertemente y le agradeció con lágrimas en los ojos. Ese momento fue uno de los más emotivos de su vida. Juntos, padre e hijo comenzaron a trabajar en el proyecto del disco. Mehmet desempolvó sus viejas canciones, compuso nuevas melodías y se dedicó en cuerpo y alma a crear un álbum que reflejara su pasión por la música. Pasaban horas juntos en el ático trabajando en las letras, los arreglos y los ritmos de las canciones. Kerem se encargaba de la logística, de coordinar las sesiones de grabación y de asegurarse de que todo estuviera perfecto. El proceso de grabación fue emocionante y desafiante. Mehmet tuvo que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, pero con el apoyo incondicional de Kerem, logró superarlos. La primera vez que entró al estudio de grabación se sintió intimidado. La presencia de los músicos profesionales, la complejidad del equipo y la presión de tener que grabar su voz lo pusieron nervioso. Pero Kerem estuvo a su lado, animándolo y recordándole su talento. Trabajaron arduamente en cada detalle, desde la selección de los músicos hasta la mezcla y masterización del sonido. Querían que el disco fuera perfecto, un reflejo de su amor por la música y de su sueño cumplido. Experimentaron con diferentes sonidos, ritmos e instrumentos. Querían crear un álbum único y original, que capturara la esencia de la música de Mehmet. Después de meses de arduo trabajo, el disco finalmente estaba terminado. Le pusieron de nombre Sueños de Medianoche.
Mehmet y Kerem se reunieron en el estudio de grabación para escucharlo por primera vez. La tensión era palpable en el aire. Ambos estaban nerviosos y emocionados al mismo tiempo. Al sonar la primera nota, ambos sintieron una emoción indescriptible. Las canciones de Mehmet cobraban vida, llenando el espacio con melodías llenas de sentimiento y letras que contaban historias de amor, esperanza y superación. Las melodías fluyeron con fuerza y las letras resonaron con verdad. Al finalizar la última canción, Mehmet y Kerem se abrazaron fuertemente. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero esta vez eran lágrimas de alegría y felicidad. Habían logrado cumplir su sueño juntos. Mehmet, después de tantos años de espera, finalmente había grabado su disco y Kerem había hecho realidad el anhelo más profundo de su padre. Pero la historia no termina ahí. Mehmet y Kerem decidieron compartir su música con el mundo. Lanzaron el disco de forma independiente y comenzaron a promocionarlo en redes sociales y en pequeños conciertos locales. Crearon un perfil en Instagram, subieron vídeos a YouTube y contactaron a blogs y revistas de música para que reseñaran su álbum. Para su sorpresa, la música de Mehmet conectó con el público de una manera increíble. Sus canciones resonaban en los corazones de las personas, transmitiendo emociones y generando una conexión profunda. La gente se identificaba con sus letras, con su voz y con su historia. Poco a poco, la música de Mehmet comenzó a ganar reconocimiento. Sus canciones fueron transmitidas en radios locales y sus conciertos comenzaron a llenarse de gente. Mehmet, a sus 50 años, estaba viviendo el sueño que había tenido desde niño. Estaba haciendo lo que amaba y estaba compartiendo su música con el mundo. Había dejado atrás sus miedos y sus inseguridades y se había entregado por completo a su pasión. La historia de Mehmet y Kerem es una historia de amor, de superación y de sueños cumplidos. Es una historia que nos enseña que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que con el apoyo de nuestros seres queridos, podemos lograr lo que nos propongamos. Es una historia que nos recuerda que la música tiene el poder de unirnos, de emocionarnos y de hacernos sentir vivos. Es un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Así que, familia youtubera, ¿qué les pareció esta historia? ¿Verdad que es increíble? Espero que les haya inspirado a perseguir sus propios sueños y a nunca rendirse, sin importar las dificultades que encuentren en el camino. Recuerden que el amor y el apoyo de sus seres queridos son fundamentales para alcanzar sus metas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué les pareció la historia de Mehmet y Kerem y cuáles son sus propios sueños. Quiero saber qué sueños imposibles tienen guardados en el corazón. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta historia y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.